stele.tv. ¿Qué tal, amigos? Un gusto estar con ustedes como cada semana en su programa Abogados al Día, Data Protección. Hoy vamos a tener un programa, ya saben, de calidad como todos los que manejamos normalmente, pero un poco más allá de la calidad ordinaria. ¿Por qué? Porque el invitado del programa al día de hoy pues es el socio del programa, co-conductor del programa, el licenciado Joaquín Elizalde. ¿Cómo estás, mi estimado amigo? Muy bien, muy contento de estar nuevamente con sus amigos de Stele TV. Y en este programa de Abogados al Día, Data Protección. Como siempre, pues un placer estar contigo y claro, hoy nos toca. No, y un programazo por el tema, ¿no? Que es tan importante porque escuchamos venir aquí especialistas, pero tratamos de tomar los temas a lo mejor más ríspidos que pudieran ser. Vamos a tener hoy el tema prácticas digitales nocivas relacionadas con el derecho de autor. Escuchamos muchos de prácticas de otros temas, ¿no? Como protección de datos, para variar, ¿no? Como de compliance, muchísimas cosas. Pero del derecho de autor nunca hemos tomado o nunca hemos tenido una propuesta, nunca hemos escuchado de este tema en el programa, motivo por el cual se hace tan especial. ¿Estarás de acuerdo, amigo? Sí, es un tema muy importante por el uso de contenidos, los contenidos que se generan, las obras que hay en la red, el intercambio, compartir, divulgar, crear, editar, etcétera, pues normalmente tiene como finalidad, pues, o como son obras que están protegidas por el derecho de autor. Y muchas veces pensamos que por estar disponible en Google o al habernos aparecido en alguna parte, pues son de uso libre. Sí. Y no es así. Siempre atrás de toda creación hay un titular de un derecho. Claro. Y no lo vemos normalmente, ¿no? O no existen los medios que nos han proporcionado para hacernos saber que existe un dueño, que existe una persona responsable detrás del contenido. Por eso quisiera que nos platicaras qué aspectos comprende el derecho de autor en el entorno digital. ¿Qué podrías platicarnos, amigo? Bueno, en el ambiente digital pues se dan varios fenómenos que se conocen como los retos del derecho de autor en el entorno digital precisamente. Y son diferentes, podemos clasificarlo en 6 grandes rubros, ¿no? Por un lado, que es la adaptación misma de la normatividad del derecho de autor al ambiente de Internet o al ecosistema digital. Los fenómenos que se dan como la piratería en línea, que antes era en un ambiente físico, la normatividad, qué pasa con ella, qué pasa con los tratados de la OMPI en Internet, las medidas tecnológicas de protección, cómo un titular de un derecho puede implementar estas medidas y cómo son protegidas, las relaciones jurídicas que se suscitan, ¿no? Contratos de tecnologías de información y comunicación respecto a las telecomunicaciones, respecto al contenido, respecto al soporte técnico, etcétera. También pues el conflicto que se da o el confrontamiento que hay respecto del copyright digital con el copyleft, que es algo que en algún tema del software libre comentamos hace algunos programas, y sobre todo por los nuevos modelos de negocio que implican nuevos modelos de licencia que los titulares deben otorgar, ¿no? Para este tipo de obras digitales y para este tipo de negocios en línea. Lo que generalmente pues no comulga con lo que prevé la normatividad, que a pesar de los esfuerzos por tratar de adaptarla al entorno digital, pues fueron leyes diseñadas precisamente para un ambiente físico. Entonces hay muchos retos en este sentido que habría que considerar. Y pues los usuarios, los titulares de derechos han encontrado pues la
la amplitud o los tres grandes sistemas, que es el copyright digital propiamente, con todas las reglas de copyright, el copyleft, que es una especie de dominio público donde se hace la disposición de las obras con la autorización de los autores, o una especie de híbrido, las comunidades creativas como el Creative Commons, donde es como un servicio a la carta donde el autor dispone qué derechos autoriza y de qué manera puede autorizar el uso de su obra, ¿no? Y por último, pues los métodos para combatir infracciones al copyright en redes sociales y otras plataformas de internet, digamos. A grosso modo son los retos o la conformación que actualmente el derecho de autor o copyright digital, como se le conoce, también enfrenta. Hablabas de los métodos, en sí, sabemos muy bien que las leyes, sobre todo en derecho de autor, en propiedad intelectual, como bien mencionas, fueron pensadas, creadas y han ido evolucionando durante muchos años pensando en el entorno físico. Y nos llega a México muy de pronto, porque vamos un poco, bastante, mucho atrasado en estos temas de legislación, nos llegan estos temas de derecho de autor en el ámbito digital. Hablabas de los métodos. ¿Qué métodos serían los más adecuados o qué métodos existen en el entorno digital para hacer frente a las infracciones que pudieran llegar a darse en materia de derecho de autor en el ámbito digital? Platícanos un poco, Joaquín. Sí, mira, pues este tipo de violaciones, como nos dicen en el entorno digital, la Copyright Act de 1998, pues establece el Notice a Takedown. Es un modelo que ha sido adoptado internacionalmente por su eficacia, que es un procedimiento muy sencillo que se realiza a través del operador de la plataforma. También existe el sistema europeo que, a diferencia de Notice a Takedown, sí protege ámbitos o otro tipo de violaciones que pudieran suscitarse, no solo referente al derecho de autor. ¿Okay? Y pues digamos que esos son los dos grandes sistemas que privan en la actualidad para tratar de contrarrestar las violaciones o las infracciones en derechos de autor, que es lo que se suscita, que se suscitan en Internet. Y como también lo comentas, pues el Internet es un fenómeno que ya no es nuevo. O sea, Internet ya tiene aproximadamente ya 30 años a partir de la implementación de la WWW. Entonces, nuestra legislación, a pesar de que desde 1996 la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se preocupó por estos temas y trató de comulgar el convenio de Berna con los tratados internos de la OMPI, que es el Tratado sobre Derecho de Autor, o TODA, y el Tratado sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, que es el TOIEF. Tratan de incursionar en el ambiente digital para regular estas nuevas modalidades de explotación que se estaban suscitando en Internet. Y, por supuesto, pues nuestra Ley Federal del Derecho de Autor, bueno, estos suscribe México, se adhiere, suscribe estos y entran en vigor en 2002 estos tratados para nuestro país. Pero desde el 96 que se promulgó la Ley Federal del Derecho de Autor vigente, pues ya traía algunos aspectos relacionados con el entorno digital que poco a poco han ido gradualmente, difícil, y por todo el proceso legislativo y el reconocimiento de los fenómenos y la confrontación con otros derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la cultura, a la educación, a la información, etcétera, pues vienen vienen tratando de adaptar todo este conjunto de derechos a el ambiente digital. Y por eso pues es este entorno digital tan importante, ¿no? Porque si se siguen suscitando violaciones en perjuicio de los titulares de los derechos. Sí, y bueno, tocando un poco el tema de proteger los derechos de autor. Normalmente cuando hablamos de proteger los derechos de autor es porque se está comercializando con ellos de alguna u otra forma, o eso tenemos en el entendido la generalidad. Ya como especialista tiene sus asegúnes. El tema aquí es que en redes sociales, una red social, la finalidad en teoría fue creada para sociabilizar con otras personas de alguna u otra manera, acortar las distancias, podemos sociabilizar con gente en Japón, en Chile, en la delegación, con nuestro vecino de al lado, de manera directa. Pero en esta socialización que se está dando al día de hoy, en que intercambiamos gran cantidad de información, de todo tipo de datos, que el día de hoy estamos hablando de tipo de datos de derecho de autor, no te me espantes,
Pues resulta que en cualquier momento algo que es social, que nosotros considerábamos social como una red social, puede ser una especie de propaganda de un producto, de un artículo, por el simple hecho que nuestra red puede ser muy grande. Es decir, yo tengo, por ejemplo, 1000 seguidores y se me ocurre a lo mejor promocionar un producto que no es original. A ver, estamos en un ambiente social, estamos promoviendo un producto entre bastante gente, pues un producto que está afectando los derechos del autor que lo creó, porque o pongámoslo como quieras, modificación, no es producto original. ¿Cómo podemos hacer valer la defensa del derecho de autor en las redes sociales, en medios digitales? A ver, platica. Sí, mira, como te comentaba, existen los dos sistemas. El sistema de la Digital Millennium Copyright Act del 98 y el sistema europeo. Entonces, dependiendo de la red social y las políticas de uso que hubiésemos suscrito cuando nos adherimos a esa plataforma, ahí va a establecer el método para lograr una denuncia por violación a los derechos del copyright. Okay. Inicialmente es un método, el Notice Act Takedown, donde se exime de responsabilidad, por ejemplo, al operador o al proveedor de servicios de Internet, por 3 razones, ¿no? Primero, que tenga conocimiento de que hay un material que presuntamente infringe derechos de autor, o que sea tan evidente la violación al derecho de autor que no sea capaz. En esos casos, el proveedor del servicio pues tiene la obligación de bajar el contenido, ¿no? Es importante señalar que este método de reclamación únicamente aplica para derecho de autor. No comprende otros tipos de violaciones como, por ejemplo, una marca o el uso de datos o la privacidad, porque esos tienen sus propias reglas comunitarias. Entonces, para el caso específico del derecho de autor, esta Notice Act Takedown es la que aplica. ¿Okay? Entonces, esto que te platico de tener la certeza o presuntamente establecer que se violan de derechos de autor es lo que se conoce como la política del doble nivel de conocimiento. Entonces, cuando el operador tiene este conocimiento, pues sí debe actuar para proteger el copyright del probable afectado. ¿Okay? También otro de los principios que rigen a los operadores de servicios de Internet son que debe comunicar al titular de los derechos infringidos los datos del infractor para que pueda comunicarse a él y hacerle la reclamación de la violación del derecho de autor. ¿Okay? Y eso en materia de datos pues es algo muy delicado y es algo que ha dado lugar a muchos abusos respecto a eso, que es propiamente una de las prácticas digitales nocivas que más adelante, si quieres, podemos abundar aquí mismo. Ahora, con estos elementos, el proveedor de la plataforma pues queda eximido de responsabilidad, queda fuera de la controversia entre qué hace el reclamo del derecho de autor y el presunto infractor de la violación o el presunto infractor de estos derechos, ¿no? Entonces, con eso, en caso de que el presunto o la plataforma pues no pueda o no baje el contenido infractor, aún a sabiendas de este doble nivel de conocimiento, pues sí pueden incurrir en una responsabilidad secundaria por la violación al derecho, ¿no? Claro. Entonces ahora, ¿cómo empieza todo el método de este Notice Act Takedown? Bueno, pues primero debemos mandar un aviso a la plataforma. Me vas a matar. Lo mismo de siempre, amigo, perdón, ya tiene mucho tiempo. Es que está tan interesante que no quisiera cortarlo, pero son partes del programa, caray, ni hablar. Amigos, no se vayan, regresamos en un momento. Muchas gracias. Perdón. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor.
Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Amigos, seguimos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Perdón por haberte interrumpido, amigo. Estábamos súper interesante. ¿Gustas terminarnos de explicar? Sí, el método Notice a Takedown básicamente inicia con el titular del copyright solicita o da un aviso de eliminación de cierto contenido que considera infractor. En ese sentido, ¿qué requisitos debe tener? Pues es la misma plataforma te da el formato, pero básicamente tienes que establecer que tu manifestación es de buena fe y que la posible infracción se da identificando la obra que tú dices ha sido objeto de violación y el contenido y los datos del vínculo del lugar donde se ubica ese contenido infractor y por supuesto los elementos que te permitan acreditar que eres el titular del derecho. Una pregunta, amigo, perdón que te interrumpa. Se ve que con todo esto se conjuga todos los requisitos para hacer valer el derecho de autor. Aquí la situación, ¿esto aplica únicamente para redes sociales? En sí, yo sé que esto es lo mínimo, sé que ahorita no voy a explicar más el recorrido, el camino, ¿no? Pero ¿únicamente aplicaría para redes sociales o en general para todo tipo de plataformas? Mira, lo han adoptado muy bien las redes sociales, a pesar de que vamos a ver más adelante qué prácticas nocivas se dan. Okay. Pero si tú tienes una plataforma, puedes adoptar este método como buena práctica, como una forma de autorregulación de tus relaciones con tus usuarios y tu contenido. Oh, perfecto, ¿qué es lo que tú les recomiendas en esos clientes? Normalmente. Exactamente, entonces eso nos va a ayudar de mucho para evitar a llegar a una acción judicial con todos los asegúnes y todos los pros y contras que esto implica, ¿no? Llegar a una instancia judicial. Este método por eso se caracteriza y por eso ha sido también aceptado en el medio.
digamos, te proporciona las herramientas necesarias para hacer valer el derecho digital, el Ajá. derecho de autor. El derecho de autor, sí, exactamente, Ok. en el ambiente digital. Y sobre todo, no se contrapone o no implica la renuncia a que tú puedas acudir a la instancia judicial que consideres Muy bien. o la autoridad competente que le corresponda conocer. Muy bien. Entonces, pero recordemos que en Internet todo es a una velocidad impresionante, es inmediato, transnacional, transfronterizo, ubicuo, etcétera, con todas las características de Internet. Entonces, por eso es un buen método, es un método que ha sido hasta cierto punto efectivo. Muy ¿Ok? bien. Entonces, una vez que ya estamos en el aviso del contenido infractor, pues el ISP va a determinar si baja o no el material contenido infractor y al bajarlo, pues inmediatamente se queda excluido de responsabilidad, avisándote que ese contenido pues ha sido sujeto de una reclamación por violación al derecho de autor. Entonces, tú como titular o como la persona a la que se señala o a la persona que se señala como presunto infractor del derecho, el proveedor del servicio pues le va a notificar este reclamo y podrá optar entre contestar, dejar abajo el contenido o iniciar una contradenuncia o interponer algún recurso contra la bajada del contenido. Estamos aquí viendo que también no es solamente de una sola vía, te denuncio, te registra, primero te vemos y luego averiguo, sino que dan la oportunidad de que la contraparte presente sus argumentos para hacer Y sus valer sus pruebas. derechos de autor, ¿no? Cuestión que en la realidad en algunas plataformas no se da, ¿no? Como buena práctica, pero bueno, es otro tema. Sí, no se da algunas veces porque, como comentábamos hace un rato, puede darse el conflicto de colisión con otros derechos a la libertad de expresión. Como el O a de lo las mejor, data, ¿no? Las Ujú. datos, todos estos. o a lo mejor tú crees que estás protegido por un derecho de autor, pero en realidad no tienes autorización del titular. Entonces, pues eso es muy, muy, muy precisamente materia de valoración en su momento por el proveedor del servicio, ¿no? Ok. Entonces, si ya optas por bajar el contenido o si no optas por bajar el contenido y el proveedor no lo retira, entonces sí puedes optar por acudir a una instancia judicial que ordene la supresión de ese Una contenido. pregunta, amigo. Dentro de las instancias judiciales, el ámbito del derecho de autor, como bien nos has explicado, que es, bueno, no solamente de una región, de un país, sino puede ser continentes, etcétera, es a Ujú. nivel global. Pero me va a salir un poquito, tú eres experto, creo, a bien que sepan las personas que nos ven, ¿cómo puede hacer valer sus derechos una persona que ve infringidos sus derechos de autor, por ejemplo, de México, en otro país como España? ¿Existe la posibilidad? Y en caso de ser así, ¿a qué organismo pudiéramos acudir? Bueno, el de la plataforma, pues evidentemente con el proveedor de servicio. Proveedor de servicio. Ok. Si es una instancia judicial, habría que determinar varios ¿También factores. podría ser el proveedor de servicio, por ejemplo, Google? Sí, también. Ah, muy bien, muy bien. Pensando en que es el principal proveedor, ¿no? Y que Ujú. por lo regular ahí se va a efectuar. Sí. Discúlpame. No te preocupes, Gracias. puede ser Google, puede ser, no sé, una red social como Facebook, Twitter. A ellos también deben Sí. hacerse responsable del material que suben y no como normalmente ocurre, ¿no? Que se lavan las manos con el material que se sube. Normalmente, por eso existen estas safe harbor Sí. que eximen de responsabilidad. Hablábamos del doble nivel de conocimiento. Claro. Él no puede determinar si es o no la violación. Con que tenga la apariencia de que existe una violación, puede ordenar la bajada de contenido. Muy bien, muchas Ya gracias. ya deja las partes que diriman su conflicto en caso de que no se justifique, porque él no puede resolver quién es titular o no de un derecho, ¿no? Sí, Con claro. la simple apariencia, para él no incurrir en responsabilidad. Si ya se demostró que sí hay un nivel de infracción del derecho, etcétera, y el proveedor no baja el contenido, entonces sí incurre en responsabilidad secundaria o Ok. vicaria, como también se le conoce, ¿no? Sí, muy bien. Muchas Ahora, gracias. el safe harbor, pues, tiene sus límites de responsabilidad, ¿no? Uno, primero, que se trate de comunicaciones transitorias. Si son transitorias, pues no hay responsabilidad. Si es caching, es almacenamiento de información, que son sistemas que están en exclusiva manejo o administración de una persona, pues el proveedor del servicio no puede responsabilizar. Por ejemplo, tú compras servicio, compras tu dominio, compras un
un proveedor de servicios de alojamiento y subes tu contenido infractor, pero tú manejas el contenido que se sube, que no se sube, pues el que te provee el servicio de alojamiento pues no va a incurrir en responsabilidad, ni la empresa o el proveedor del nombre de dominio con el que lo hayas adquirido, pues ellos no tendrán ninguna responsabilidad, sino sería en este caso una causa, un límite para estos tipos de proveedores. Además, si se trata de herramientas de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, Google. Sí. Tú haces una búsqueda de algún contenido y curiosamente aparece una obra que es de tu creación, pues Google no puede ser responsable, tienes que acudir donde esté alojado ese contenido para, si tienen estos mecanismos o estos métodos, pues hagas valer tus derechos. Muy bien, muchas gracias. En cuanto a la directiva de la Comunidad Europea, que es la 2000/31/CE, esta data del año 2000, ¿cuál es la diferencia entre el Notice and Takedown americano, podemos nombrarle así, y este apartado europeo? Bueno, pues básicamente que en este caso se da a cada Estado miembro de la comunidad la facultad de regular, si es que así lo desea, las infracciones del copyright digital a nivel comunitario a través de cualquier plataforma. También permite que los titulares del derecho pues puedan acudir a instancias judiciales para que ordene el retiro del contenido presuntamente infractor y puede eximir de cualquier tipo de responsabilidad, no solo de daños causados, ¿no?, sino también por infracciones que no sean de derecho de autor, privacidad, protección de datos, etcétera. También puede darse este tipo de exhibición o ausencia de responsabilidad del proveedor del servicio, a diferencia del Notice and Takedown, que es solo exclusivamente para copyright o derecho de autor, ¿no? En este caso, pues el proveedor del servicio no tiene que dar los datos de quien hace la denuncia por violación al copyright, ¿no? Y pues bueno, establece la posibilidad de que el propio titular de la propiedad intelectual pues realice las gestiones para la bajada del contenido. Pues básicamente en eso se diferencia. Los tres elementos o safe harbors que les da a los proveedores de servicios son: por actos de mera transmisión de contenido, no se sanciona; el caching, cuando se actúa para retirar los datos o el contenido presuntamente infractor; y para los casos donde se den servicios de alojamiento o hosting, ¿no? Esas son, digamos, las tres grandes y diferencias o las tres eximentes de responsabilidad o safe harbors para el sistema europeo. Pero todo parecería bien, como tú dices, ¿no? Todo parecería que marcha sobre ruedas. Alguien interpone una reclamación, acredita el titular el derecho de autor, se baja el contenido y se acabó. En sus inicios así era. Sin embargo, la propia actividad de Internet y el ingenio de quienes tratan de violar los derechos de autor, pues ha dado a algo que se conoce como prácticas digitales nocivas, que hemos identificado así nosotros en el despacho, como sabes, porque propiamente a veces no constituyen ni delitos, por no estar previstos en la legislación, no constituyen infracciones administrativas, no constituyen violaciones a los métodos para reclamaciones de copyright digital, pero que se dan en un ánimo de distorsionar este tipo de reglas comunitarias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos tres tipos de prácticas digitales nocivas que hemos logrado identificar a través de la práctica jurídica del copyright digital? Bueno, pues la primera son los glitch a las reglas comunitarias, ¿no? La segunda son las denuncias falsas por violaciones al copyright. Y la tercera, el fenómeno más reciente, es el copyright after, ¿no? Digamos que son los tres grandes bloques de prácticas digitales nocivas que actualmente están en boga, tanto en redes sociales, páginas de internet, buscadores de contenido, etcétera. Eso, digamos, que es la... ¿Estamos bien? No me vayas a interrumpir. No, estamos bien, amigo. No. Ya estoy espantado. Yo tengo ciscado, dice, no. Ay, te tengo al tanto. Entonces, pues prácticamente eso es lo que está sucediendo en la actualidad. Ok. Amigo, hay algo, que me gustaría que les comentaras, sobre todo a nuestros amigos de la televisión, porque muchas veces piensan, ya nos ha explicado muy bien que sí hay principios, que existe reglamentación local que puede aplicar al ámbito digital. Ya nos has explicado muy bien
que existen malas prácticas nocivas y que de hecho, como bien mencionas, y eso es muy importante porque existe muchísimo, disculpen la palabra, pseudo especialista en estos temas, que no dejan de repetir delitos informáticos cuando son mínimo, son 3 o 4 los que existen en un catálogo de delitos informáticos, tanto locales como a nivel federal. Y estas, como bien mencionas, que llevamos a cabo día a día en el despacho de malas prácticas, cabrían bien mencionar que muchas veces, y perdón, agregando un poco más, nosotros en el despacho, en nuestro día a día, damos salida con las legislaciones vigentes aplicables en México para ese tipo de delitos que en sí no están catalogados y que podemos llegar a llamar delitos informáticos, pero malamente, ¿no? A veces hasta por nosotros por costumbre, porque mientras no estén en el catálogo, ¿no?, de delitos informáticos, no llegan a ser un delito como tal. Quería hacer la apreciación, pero eso no significa que no tengan una protección como tú bien nos has mencionado. Los métodos para protegernos, para las infracciones, para llevarlos, existen, solamente hay que acercarse con el especialista adecuado, ¿no? Ese es un tema. Quería hacer nada más esa puntualización. No, sí, tienes mucha razón. De hecho, en el libro Delitos Informáticos, que ya es la 3ª edición del doctor Nava, que es pionerísimo en esos temas, pues él mismo hace hincapié en que hay que tener cuidado cuando hablemos de delitos informáticos, porque no todas las conductas están clasificadas o están determinadas por la ley penal como delitos. Y si no hay un reconocimiento en la norma de que esa conducta es sancionada como delito, no hay delito como tal, ¿no? Entonces sí, eso tanto el doctor se ha ocupado muchísimo de hacer énfasis al doctor Nava, a quien le mandamos un cordial saludo, como tú ahora en la propia práctica. Pues, exactamente. Por eso el título de este programa, Prácticas Digitales Nocivas. No pusimos delitos en derechos de autor digital, ¿no? Porque pues, son conductas que no están previstas como delitos, no están sancionadas como infracciones administrativas, tampoco dan lugar a un tipo de alguna violación específicamente determinada por la norma, pero que afectan al derecho de autor, ¿no? Afectan al titular. Y una de ellas precisamente es el glitch en las reglas comunitarias de copyright. ¿Qué es eso? Pues el glitch son las brechas o las deficiencias de... Vamos a... Amigo. Qué pena. Muy bien. No. Amigo, continuamos. Está súper interesante. No se vayan, regresamos en un segundo. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. ¿Qué tal, amigos? Continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Nos quedamos en lo más interesante, que son los glitch. Precisamente, ¿cuáles son las principales prácticas y qué son los glitch en las reglas comunitarias? Amigo, te interrumpí, disculpa. Sí, para varios. no te preocupes, ya. La costumbre Estoy ya. acostumbrado. Sí. No, muy bien. Pues mira, son brechas o deficiencias que se presentan en las reglas comunitarias que da lugar a que se abuse de estos métodos de denuncia o métodos para combatir las violaciones al copyright en el ambiente digital. Son varias formas que puede revestir estos tipos de glitch, ¿no? Y uno de ellos es que el primero y el más delicado, considero yo, a mi punto de vista, es que a quien hace el reclamo se le proporcionan los datos del presunto infractor de entrada, ¿no? Sin tener todavía conocimiento de si hay una presunta o no violación, ¿no? Entonces, eso da lugar pues a un fenómeno de acoso, ¿no? Envío de llamadas, correos masivos, invasión a redes sociales, a cuentas de otras cuentas, a los perfiles de otras cuentas del presunto infractor, ¿no? Entonces, es un vicio del que se abusa muchísimo. Bueno, amigo, y pone en estado de riesgo a la persona, a dar sus datos personales, porque no sabemos qué tipo de persona es. Puede, en general, su integridad también, tanto física, como, no solamente la moral, ¿no? Como puede ser el derecho de autor. Uh-huh. Y me viene a la idea, bueno, viene el caso de que se contrapone con otras leyes, como es la de la protección de los datos personales, Sí. que te dice que no debes hacer eso salvo orden judicial. Así te lo maneja tal cual la ley federal. Sí, en el apartado de las políticas de privacidad de algunas plataformas, se establece como causa de excepción el que tú otorgues tu consentimiento para adoptar este tipo de reglas. Entonces, con eso tratan de salvar un poco el principio de consentimiento para el tratamiento de datos. Yo considero que sería adecuado que sí se proporcionara esta información siempre y cuando haya renuencia para la baja de contenido, se haya justificado plenamente que se es titular del derecho de autor y que se les requiera que acrediten haber iniciado la acción judicial con la información del usuario. Completamente de acuerdo. Y más, amigo, ¿cuántos menores de edad no realizan o abren cuentas en plataformas sociales? Y entonces el principio de consentimiento está viciado. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? Y estamos hablando ya de datos personales sensibles. Claro. Son derechos confrontados, ¿no? Y también basados en los derechos humanos. Y sobre habeas todo que data. hoy muchos jóvenes, niños, pues son creadores de contenido. Así es. Entonces no solo es la parte del derecho de autor, sino el derecho a la privacidad. Y ahorita vamos a ver otro fenómeno que es el abuso por denuncias falsas. Okay. Pero continuando con los glitches en reglas comunitarias, también es que no hay un límite para que tú puedas denunciar un mismo contenido. Entonces, ¿qué pasa cuando se justificó en una denuncia que no había infracción en derecho? Pues únicamente en el ánimo de molestar al titular de ese contenido, pues se vuelve a presentar denuncia y denuncia y denuncia y denuncia y denuncia, y no hay manera, no hay un límite para este tipo de prácticas. ¿No entraría dentro del tipo del acoso en otras materias? Sería cuestión de determinarlo, pero mientras la plataforma esté diseñada con este tipo de reglas, por eso son los glitch, por eso es una brecha que hay que someterse a ellas, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué también pasa, no? Por ejemplo, hay algunos que crean contenido sin autorización del legítimo titular. Por ejemplo, escuchan una canción famosa, hacen un video con fotos de artistas famosos, etcétera, etcétera, etcétera. Suben ese contenido y realizan denuncias contra otros usuarios que están utilizando o la misma música o cierta imagen que no es de quien hace la denuncia. Pero ya hay un vicio ahí, claro, que hace que la plataforma se active y este método se lleve a cabo con el gran riesgo de que el contenido que no es infractor pues sea bajado. Okay. Ese es otro de los fenómenos que se da. Ahora,
grandes empresas que son titulares de derecho legítimo, pues lo que han optado, como no pueden dar seguimiento personalizado a todas las redes sociales, han creado softwares o programas que permiten un sistema de envío de reclamaciones automatizado. Entonces esto se contrapone con un principio que, acuérdate que todas las denuncias por copyright deben ser bajo el principio de buena fe. Entonces a veces es tanto el nivel que abarcan estos sistemas automatizados para detectar presunto contenido infractor, que contenido que no es infractor se baja, porque hay un sistema automatizado. Entonces podemos ser titulares de un contenido original, nuevo, pero al haber sido detectado por este sistema, pues ya no lo bajan sin la posibilidad de obtener nuevamente la subida, ¿no? Entonces eso pues contraviene el principio de buena fe o de creencia de buena fe que nos piden al interponer el aviso de denuncia o reclamación por violación. Claro. Ahora las plataformas propias pues también tienen un sistema automatizado de eliminación, o sea, ya no solo es la denuncia automatizada, sino ya también la eliminación automatizada. Entonces algunos titulares legítimos pues se ven afectados porque ya no pueden tener su contenido arriba, ¿no? En las plataformas. Y bueno, eso seríamos, digamos, a grosso modo, son los glitches en las reglas comunitarias para el caso de deficiencias o brechas en los métodos de reclamación. Estás viendo que los glitch, perdón amigo, antes de que pasemos al otro tema, como bien los dices, son buenas prácticas también, van de la mano, acompañados, se aplican a nivel mundial y vemos que es un excelente inicio para tratar de solventar algo, pero como todo, no es perfecto, queda mucho por hacer y no es perfectible. En este caso, los glitch es una obligación que se tiene que llevar a cabo para no ser susceptibles a algún tipo de infracción en derecho de autor. ¿Es correcto? Los glitch son las brechas que hay, porque no está determinado en el método. O sea, en el método no está determinado si puede utilizarse en un sistema automatizado, no está determinado si te pueden eliminar a través de este sistema automatizado. En fin, no hay un número limitado en las reglas para denunciar un mismo contenido. Las propias reglas proveen de que o establecen que se debe dar la información al denunciante de la violación. Entonces, son brechas o deficiencias que tienen las reglas. Claro. ¿No? Y lo que comenta se acerca más a las denuncias falsas por copyright. ¿Por qué? Porque, bueno, estas denuncias falsas pueden revestir que, como comentamos al principio, estas notice a takedown aplica para derecho de autor. Pero hay quien presenta reclamaciones por marcas, por creaciones que no son protegidas por derecho de autor, por informes basados en cuestiones de privacidad o de datos personales que no tienen nada que ver con derecho de autor. Entonces, al momento en que hacen la denuncia, pues ya es falsa porque no está como objeto de infracción el derecho de autor en sí mismo, sino cuestiones conexas que no pueden determinarse, ¿no? Sin embargo, pues por el uso de estos sistemas automatizados o de búsqueda de avisos, pues se da la bajada de contenido cuando no es infractor. Y eso se da mucho entre competidores, cuando quieren bajar algunos anuncios publicitarios de una marca competidora. Son práctica digital súper nociva porque es una denuncia falsa porque no hay violación del copyright. Además, se menciona que luego quieren eliminar comentarios o lista de críticas o que se desvincule o se desindexe la información con el buscador y el contenido, cuando eso tampoco es protegible por estos métodos de infracción, Claro. porque no constituyen un derecho de autor, sino lo que se trata es de llevar a cabo una censura, ¿no? De un contenido o de un comentario relacionado con un contenido. Y que puede tener tintes también del consumidor, ¿no? Porque, digo, para acabar con la competencia en un momento dado, como bien mencionas. Sí. Además de que otra denuncia falsa, la consecuencia que tiene es que los propios métodos no establecen una forma o una solución legal cuando no se logre disuadir a alguien que ha abusado de este proceso de eliminación, ¿no? Puede interponer muchas quejas que a la postre falsas que a la postre te van a afectar.
Sí, ¿ok? claro. Y en la última figura, que es el copyright after, que es, digamos, que es recién salidito del horno y se ha llevado a cabo mucho con el advenimiento del registro en línea de obras. Como sabremos, el derecho de autor no está sujeto a ninguna formalidad. Es decir, el derecho de autor protege por el acto de haber creado algo, ¿no? Una obra protegida. No es como una marca que sí necesitas un registro para ser protegido. En el derecho de autor no. Pero sí se requieren pruebas de que eres el autor. Entonces, las plataformas digitales de registro en línea, pues son un medio a través del cual algunos que desean apropiarse de un contenido indebidamente las utilizan. Y vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, tú tienes un contenido, no sé, en YouTube o en Facebook, y es suficientemente exitoso y monetizas, obtienes ingresos, etc. Algún competidor o alguien que ve que quiere extorsionarte, pues vayas el registro en línea. Claro. Aunque es de fecha posterior, el proveedor de servicio le tiene que dar lugar a su queja. Y como ya hay un registro en línea con otros derechos de autor, el ISP, para aplicar las reglas que lo eximen de responsabilidad o safe harbor, pues lo que hace es baja el contenido para no incurrir en responsabilidad. Entonces ya tú, como legítimo titular, pues ya estás frente a una disyuntiva que te está afectando. Pero no hay manera de poderlo contrarrestar salvo la vía judicial. Entonces imagínate, tu proceso de comercialización o de monetización que tengas, pues se va a ver sumamente afectado en lo que un juez o una autoridad administrativa resuelve el conflicto del copyright. Me recuerda mucho temas que hemos sabido bastantes o que se han llevado a cabo, amigo, muy similar a lo que sucede con los nombres de dominio y sobre todo aquí en México, que la Sí. distribuidora es Nick, digamos, y tiene muchos proveedores de servicio, que los cuales venden a diestra y siniestra el nombre de dominio al primer comprador, al primero que llegue. Y resulta que estos no le dan una utilidad. Es muy similar a estos Sí, temas de ese derecho de autor. fenómeno del cybersquatting o la ciberocupación de nombres de dominio. Vemos que también llega al punto del derecho de autor, claro, bajo sus propias reglas, como Ujú. bien Sí, mencionas, con sus ¿no? propias características. Ok. Aquí lo que se ha notado es que siempre los registros en línea son posteriores a la fecha en que el legítimo titular había ya. O sea, es un contenido que ya existía antes del registro en línea. Pero no hay manera de contrarrestarlo. Sí. Con el método es deficiente. Claro. Y segundo, se ha detectado que normalmente se obtienen estos conflictos o se presentan estas reclamaciones con este copyright after para coaccionar al titular del contenido y obtener un beneficio económico a cambio de ya no presentar o retirar la reclamación. ¿Esto qué implica? Pues que se encuentra en una disyuntiva sobre acceder a las peticiones o no, porque o a lo mejor optas por darle las cantidades que te pide, pero eso no te garantiza en nada que en un futuro te vuelva a hacer la misma coacción, ¿no? Mencionabas en un principio y lo repites al final. Con esta información podemos caer en un sistema de extorsión. Ujú. Eso es lo que nos estás comentando. Y ahora, si optas por no darle, pues se te viene todo un embate de quejas y denuncias y reclamaciones que al final el ISP va a optar por bajar tu contenido. Y pueden dañar tu credibilidad. Y luego con tus datos, que fueron proporcionados, ¿no? Entonces, es un patrón de conductas que, si bien son nocivas, pues no están sancionadas o presentan las deficiencias en las reglas comunitarias para darle solución, ¿no? Entonces, Perdón que te interrumpo, para variar otra vez. Tenemos los últimos, bueno, ya tenemos como un minuto. ¿Qué quisieras agregar sobre todo lo que nos has comentado? Es materia para otro programa. Porque Claro. No estamos quedando ni siquiera a la mitad. Esta es la primera parte, ya veremos la fecha. ¿Qué nos podrías comentar que te haya faltado? mira, frente a la posición de los proveedores de servicios de Internet o de las plataformas de sitios web o de redes sociales, que ellos lo que menos quieren es obtener alguna o ser acreedores a alguna sanción por una responsabilidad compartida, pues lo que debemos de hacer es tratar de cuidar más nuestro contenido. ¿Cómo hacerlo? Pues llevar a cabo un registro de lo que vamos haciendo para, en el caso de recibir alguna reclamación, tener los elementos para hacerlo. Si utilizamos bien el registro en línea, nos puede ser muy beneficioso, ¿ok? Pero mientras tanto, pues debemos de estar buscando salidas
que nos permitan defendernos frente a esto, ¿no? Son mucho las prácticas digitales nocivas, día a día salen nuevas. Como tú sabes, en materia de ciberseguridad, pues nunca hay un máximo o un 100% de seguridad, pero sí podemos aminorar esta oleada de afectaciones que pueden sufrir al final los legítimos titulares frente a estas prácticas digitales nocivas. No, pues excelente con lo que mencionas. Pues bueno, existen las herramientas, no son a lo mejor no son lo mejor que podemos tener, pero son perfectibles y siempre acompañadas de un especialista como tú, porque como en todo, pues hay que tener especialistas a la mano, sobre todo en temas de derecho de autor, en derecho de propiedad intelectual. Y pues bueno, amigos, pues qué mejor consejo. Hoy tuvimos un programa que es la primera parte, falta la segunda parte, no vamos ni a la mitad. Y creo que son consejos muy importantes que deben tener todos los usuarios o creaciones, y no solamente ellos, también los que no crean, porque en algún momento se pueden encontrar con un problema de que están utilizando un producto y sin saberlo, ¿no? Una obra de otra persona. Claro, Pues, amigo, muchas gracias. Placer. Gracias a ti, amigo. Excelente invitado. Amigos, nos vemos la próxima semana aquí en el programa Voz Allá de Alta Protección. Que tengan muy buena tarde. Hasta la próxima. Astele.tv